Hola, es 31 de diciembre, estamos a un día de año nuevo, tremendo. Y hoy es Kyojin Dojo, es el mayor de Dubai, donde está, vaya, todo el talento de Medio Oriente. Pero lo como tremendo de este torneo es que vinieron muchos japoneses, pero muchos. Entonces va a estar super stacked este torneo. Es de 2 días, bueno, es de 3 días, ya pasó el día 1. Yo solo grabé un clipcito, luego se los enseño. Hoy se juega hasta top 32, no, top 16. Y mañana se juega el resto y también se juega Smash 4. Estoy muy emocionado por jugar Smash 4. Les voy a dar un pequeño paseíto por el venue, pero antes les quiero enseñar mi Candora. Me hicieron mi Candora a mi medida. Aparte es muy cómodo, tiene unos bolsillos enormes. O sea, mi control cabe en este bolsillo. Vamos a dar el paseíto. Aquí está como la salita para chilear. Allá atrás, donde está la palutena, es donde es el stream setup. Está empezando el torneo. Tremendo, me lo perdí, no estoy entendiendo. Una disculpa de antemano. Y allá arriba hay más setups. Esta es la parte de arriba del venue. Aquí es donde se juega la pool 3 y pool 4, que es mi pool. Y aquí está el venue desde arriba. Está bastante nice, aquí está la salita y todo hype. El tag de este sujeto es ¡sí! Lo peor es que no sabe español y lo cachó perfecto. Es un dios el ¡sí! Miren nada más lo que está usando mi dios T, Chakmer. Chag, the Prince of Abu Dhabi, the Prince of Qatar. Wallah, you look so good, Chag. Thank you, SBK. ¡Chinga tu madre, puta! Estoy a punto de empezar mi pool vestido así. Me veo increíble, pero es muy raro verme así. Y pues no sé, a ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal. Cosa que quiero mencionar, es cansado usar esto, pesa. Logré pasar a top 16 de Winners, jugué contra Ceres, que es la mejor celda de Medio Oriente y posiblemente la mejor celda del mundo. Y no, hombre, juega muy extraño, juega bien cabrón. Nos fuimos 3-2 y tuve que quitarme la Candora para poder ganarle. Me sentí como en el abierto Puerto Vallarta, donde le gané al Espargo quitándome la playera. Como es 31, vamos a ver qué se hace para Año Nuevo. Son las 11:30 de Año Nuevo. Qué bonita es la vida de noche aquí, o sea, vean qué pinche bonita se ve la arquitectura y la ciudad acá. Ay, voy a extrañar esto, ya casi me voy, no me quiero ir. A 5 minutos de Año Nuevo. Güey, qué pedo con este puto lugar, se ve muy cabrón. El hecho de que estoy empezando mi 2023 aquí me hace pensar que va a ser un gran año. 2022 estuvo increíble, a ver qué se viene. Agradecido con la vida, agradecido con todo. Gracias a mi dios Crime. Sí. Hoy es día 3, último día, y es el último día del torneo de Kyojin Dojo. Hoy se juega Smash 4, amo ese juego con todo mi corazón, ha sido mi juego favorito, fue con el que empecé a competir. Juego top 16, estoy en Winners, voy contra Ken. Hoy estamos empezando 2023 con blogcito y torneo. Quiero jugarle a los japoneses, estoy muy emocionado. Neta, tuve que venir hasta pinches Dubai para jugarles, pero pues ya. No pensaba grabar nada del torneo de ahorita, porque ayer era Squad Strike y dobles, pero jugué muy bien en Squad Strike, quedé en tercer lugar ganándole a Kome, a Ken, a QB, pero mi control se murió, mi FOB se murió, pero tengo que darle cirugía para arreglarlo, pero güey, no se me puede morir justo en el torneo en el que quiero jugar con los japoneses, ¿no? No, hombre, yo blogueo con mi celular, no si Gact con su equipo todo profesional, vean. Saludos. Te extraño, vuelve conmigo, por favor. Oh, Smash 4, mi querido, amado y apreciado Smash 4. Para los que no saben, Amixes, yo vengo de un lugar un poco oscuro, un lugar no honesto. Yo en Smash 4 era una Bayonetta main. Sí, Bayo de Smash 4, la cosa más rota del universo. No más rota que Steve, y de verdad que cuánto amé este juego de verdad era una cosa muy especial para mí, ¿no? Entonces que hubiera torneo de Smash 4 en Kyojin Dojo fue como algo que me emocionaba mucho, porque no había tocado ese juego desde que salió Ultimate, entonces llevaba como 4 años sin jugar Smash 4. Pero bueno, lo que bien se aprende nunca se olvida, evidentemente. Y Bayo estaba rotísima y
O sea, no sé, cuando jugaba Smash 4 no sentía a Bayo tan rota, pero ahora que juego Ultimate y vuelvo a tocar Smash 4 y vuelvo a poder usar a mi ex main, es como de, güey, no mames, está rotísimo, así, roto. El backer de Palutena, pero en Bayo de Smash 4. Y fun fact, en México los combos que matan hacia arriba los llamábamos secuestros. El Witch Time duraba como 3 horas y media, tal vez 4. O sea, podías hacer Witch Time y luego ir a tomarte un café, pasear a tu perro, lavar los trastes y seguía el Witch Time. Y el movimiento que más extraño de Bayonetta de Smash 4 es el Fer. El Fer era mágico. El Fer como que cuando lo pegabas te ponía en una situación en la que como que medio flotabas y podías seguir combeando con muchísimas cosas. Bayonetta de Smash 4 era muy mágica, la extraño muchísimo. La usé durante todo el torneo evidentemente y llegué a la final contra Ken. Era muy especial porque yo siempre quise ser bueno en ese juego y siempre supe lo capaz que era de ese juego. Y vaya, Ken era un jugador top 10 del mundo en Smash 4, entonces jugarla a Ken estuvo súper chido. Era demostrarme a mi yo de chiquito que sí podía rifarse. Entonces fue como hacer las paces con mi yo de chiquito ganando un torneo, ganándole un top 10 del mundo, aunque sea un juego que no juguemos desde hace 4 años, como que se sintió bonito. Pero bueno, cosas que sucedieron en el match. El primer juego me usó Lucario, que es un matchup que yo me sabía perfectamente porque mi maestro, Dios Serge, era main Lucario o era de los personajes que más usaba y él fue el que me enseñó a jugar. Entonces, cuando tiró Lucario, él quería chisearme con su aura, pero pues me sé el matchup muy bien, no tenía nada de miedo. Después me cambió a Cloud, me ganó el segundo juego muy bien. El tercer juego lo maté rápido en un secuestro y luego lo spikeé con un down smash. Estuvo muy cagado que entrara el down smash. Pero lo que tenía ese matchup, el de Cloud Bayo, es que si la Bayo fallaba sus combos, que sí le podías hacer SDI. Y había unos combos que no se podía, pero muchos sí se podían. Entonces cuando Bayo fallaba los combos, Cloud podía castigar con un cross slash. Que el Cloud de Smash 4 también estaba rotisísimo. El cross slash de Smash 4 mataba como en 80, ponle tú, o 90. Estaba muy roto. Entonces cuando yo fallaba un combo, Ken aprovechaba y me castigaba con un side B. Me mató muchas veces con eso, con el cross slash. Y el último juego estuvo muy chistoso porque empezó deshaciéndome, pero yo sabía que yo era Bayonetta de Smash 4 y la mona está rotísima y sabía que en cualquier momento podía ganar. Entonces me quitó el primer stock muy rápido, luego yo le quité el primer stock, yo tenía como 150 y él tenía 0, le metí un dash attack. Cayó mal al escenario y dije, de aquí soy. Le metí como OB, asalto a Fer, que el Fer era mágico para extender combos. A Side B, OB y quería hacerlo OPER, pero pues se murió desde antes. Y así es como mi yo de chiquito se sintió realizado. Fue como hacer las paces con mi yo de chiquito después de ganar ese torneo de Smash 4. Y oficialmente soy el mejor jugador de Smash 4 del mundo porque he ganado el único torneo que ha habido este año. Así que sí. Y escuchando Yanagoni. Warui Usagi. Warui Usagi. ¿Takera? Takera. Let's go, team. La manera en la que apoyan los jugadores aquí es precioso. Me toca Gact en Losers Quarters, revisitando este bot después de como 2 meses. Hay cosas que me están enojando mucho. Llevo muchos sets en los que, no sé, de que empiezo muy bien juego 1 y de repente el set se pone tenso. Por alguna razón, después de ganar juego 1, los siguientes juegos como que algo pasa en mí que no juego tan bien como el juego 1. Juego 1 empieza NES contra Palo, este matchup lo gana Palo. El juego 1 de verdad que fue una destrucción total, así, total. Le acabé haciendo un Tristock, solo me hizo 100% de daño. Wow, de verdad que destruí a Gact ese juego. Y entonces fue como de, ok, me siento sólido, vamos bien en este set. Y ya empieza el juego 2, me manda a Kalos y me empieza a mashear mucho más, pero mucho más. Y entonces empiezo a batallar más para ganar neutral. Y él toma el primer stock del segundo juego y no puedo alcanzarlo, no puedo como emparejar las cosas. Y de hecho el segundo juego me acabo suicidando. Entonces ahí vamos 1-1 y ahí se nota la diferencia de cuando yo tomo el primer stock gano super sólido, cuando él toma el primer stock él gana super sólido. Juego 3 lo llevo a Town City y el primer stock estamos muy parejos, logro tomar el primer stock y empiezo a tomar una ventaja enorme. De hecho le hizo un edge guard muy importante que va a ser relevante al final del set, donde
salgo con mi counter para que sí le alcance a pegar el PK Thunder, porque si le hago counter desde abajo se lo traga y llega a la esquina y no pasa nada y yo acabo en desventaja. Y empieza a combaquear ese match, pero al final acabo tomando el stock con un side B, me parece. Y entonces nos vamos a juego 4, yo 2-1 a favor. Y entonces en juego 4 él toma primero el stock y pasa lo mismo, que no puedo emparejar la situación y me acaba ganando juego 4. Entonces nos vamos a una instancia de juego 5. Juego 5 contra Gact, cuando ya lo había tristoqueado el primer juego. Fue como de, ok. Decido ir a Hollow Bastion porque, pues no sé, me gusta el escenario. En realidad no había mucho proceso mental detrás de la elección. Solo me estaba gustando el escenario últimamente. Me gustaba que la plataforma de en medio está muy baja, entonces hay veces que mi downer en plataforma llega a pegar en el piso. Lo saco del escenario y quiero hacerle lo del salto a counter, pero por alguna razón cuando bajo y trato de hacer el salto, el PK Thunder se lo come. Entonces luego me pega el PK Thunder 2 y me mata súper en corto. Y yo así de no, y entonces así es como agarro la ventaja. Agarro una ventaja no tan grande, pero agarro la ventaja del stock, que es lo que había estado determinando los matches anteriores. Pero bueno, me enojo, bajo, creo que me hace como 14% y logro hacerlo en edgeguard. Digo como no, ya no le voy a hacer counter, lo voy a matar con un golpe. Entonces bajo a hacerle un fair y lo mato y estamos los dos en 2 stocks. Y pasa muchas veces que hago muchos mis inputs de forward tilt en vez de hacer dash attack y eso me molesta muchísimo. Ya en el último stock ya estábamos los dos en 0%, íbamos muy parejos. Hago otra vez mis inputs, me hace como 60 de daño y luego yo consigo tener una entrada y le hago como 90 de daño. Al final estamos en last hit, él me hace un up smash en la esquina, yo giro y digo, de aquí soy, le hago un forward smash y de verdad que ese forward smash le rozó la cola al hijo de su madre, al maldito Ness. En las siguientes interacciones él me saca del escenario y como es Ness puede mashear cualquier kill move y me mata, y yo si masheo algún kill move me mata a mí. Entonces trato de regresar al escenario de la forma más segura, hago mix-ups con mis teleports, hago un teleport a la esquina, falla el punish, luego hago un teleport corto, falla el punish, hago roll y me acaba haciendo un backthrow que me mataba. Es que no podía hacer nada, él solo podía mashear kill moves y yo no podía hacer nada, y así es como pierdo juego 5 last hit, como todos los pinches sets de esa época, no puede ser. Así es como acaba mi participación en Kyojin Dojo en singles de Ultimate, quedé en quinto, tristemente. Les dejo lo que sigue del blog. Gané Smash 4, te ganó Ultimate. Video. Champion. Pac-Man is cheating. Cheating. Cheat. Kazuya is cheating. Kazuya. Yes. But you won with Pac-Man. Porque top tier. Who? ¿Palu? No, Palu is Sadas. Kyojin Dojo. Estoy haciendo mi maleta porque ya casi me voy. No me va a caber esto. Me regalaron muchas cosas y estoy muy agradecido, pero si vean, esta es mi mochila. Está llena y todavía falta que guarde mi iPad, que no es mi iPad, de hecho me lo prestaron. Tendré que dejar esto. Lo voy a dejar a mi dios Crime, obviamente, pero está demasiado chulo este trofeo, me lo quiero llevar, no puede ser. A ver qué se puede hacer después. Hoy será un día en Abu Dhabi. Abu Dhabi está como a 1 hora de Dubai. Vine para visitar y conocer. Ahorita estoy usando una kandora, que es como el traje tradicional del Medio Oriente. Depende de en qué país estés, es como un poco diferente. En las mezquitas no puedes como... Bueno, yo no puedo enseñar mis tatuajes. Y ahorita vamos a visitar la mezquita de Sheikh Zayed. Pero vean qué enorme es esto. Excuse me. Como se pudieron dar cuenta al final de este último clip, alguien de seguridad se acercó a hablarme y me dijo que no podía, o sea, que sí podía grabar todo lo que quisiera, pero no podía hacer como blog. Reglas son reglas, así que va a haber mucho voz en off de las próximas tomas. Entonces prepárense, mijos. Al entrar a la mezquita de Sheikh Zayed, primero como que por abajo es un centro comercial, pero justo tantito antes de llegar a la mezquita pasas por un museo.
Un museo chiquitito. Lo que se me hace impresionante del arte islámico es que se basan mucho en patrones geométricos. De allí pasas por una mini maquetita de la mezquita de Sheikh Zayed y después ya llegas a la mezquita. Es muy impresionante e impactante lo enorme que es esa mezquita, de verdad es muy grande. Creo que es la tercera mezquita más grande del mundo, si no me equivoco. Pero me llama muchísimo la atención la manera en la que los arcos están formados, porque parece que son como cúpulas en 2D. Supongo que podría llamarlo así. Tanto los arcos como las entradas como las ventanas son como cúpulas en 2D y las mezquitas se caracterizan porque tienen cúpula. Algo que me llamó muchísimo la atención y se me hizo muy bonito también es que alrededor de las ventanas, como en los marcos de las ventanas y también en los pilares, estaban llenos de flores. No sé, también se veía muy bonito, muy acogedor hasta cierto punto. No sé, muy interesante todo. Ya dentro de la mezquita de Sheikh Zayed pasamos por la sala principal donde se reza, pero estaba cerrado para rezar por el turismo, pero pudimos entrar. Y entrando había una lámpara enorme y como muy colorida, estaba súper bonita. Y en el fondo, en la pared, estaban marcados nombres, como los 99 nombres por los que puedes llamarle a Dios. Después de pasar por la sala principal, mis buenos amigos Seiko y Namo me invitaron a rezar, pero antes de rezar debes de pasar por el cuarto de ablución. Tienes que hacerte la limpieza para llegar limpio a rezar. La limpieza consiste en limpiarte 3 veces las partes del cuerpo y después ya fuimos al lugar al que podíamos rezar. Namo fue el que dirigió la oración. Todos los musulmanes deben de seguir los siguientes 5 pilares. Voy a mencionar 3 de ellos. Uno es que deben de rezar 5 veces al día. El segundo pilar es que deben de hacer en el mes de Ramadán. Deben de hacer ayuno durante las horas de luz. El tercer pilar que quiero mencionar es el Hajj. Deben de ir al Hajj, que es una ceremonia que se hace, la deben de hacer por lo menos una vez en su vida, y en esa ceremonia básicamente se perdonan todas las cosas que hayas hecho mal si genuinamente te arrepientes de ellas. Nada, estoy muy agradecido de verdad que Seiko y Namo quisieran compartir esta experiencia conmigo. Fue algo muy enriquecedor para mí, a pesar de no ser religioso para nada. Fue muy enriquecedor todo esto y lo hice con todo el respeto del mundo, y estoy una vez más muy agradecido con ellos de que pudieran compartir todo esto conmigo. Saludos, ya de vuelta en casa mucho tiempo después. Al final sí pude traerme los trofeos. Aquí están, bastante chulos. Con respecto a los torneos, al final gané los primeros 2 torneos y el tercero quedé quinto en singles. Primero en Smash 4, lo más importante del mundo. Mi yo de chiquito fue feliz de que pude ganar Smash 4, de que pude demostrar que soy una bayoneta Jesucristo, aunque sea un juego muerto. El viaje fue una experiencia así súper cabrona, súper inolvidable. Estoy muy agradecido con todos. Especialmente estoy agradecido con Crime por haber hecho pues todo esto posible. De verdad que no tengo palabras para agradecerle así demasiado, no sé, lo quiero muchísimo, de verdad estoy muy agradecido con él. Él fue el que hizo todo posible y estuvo muy chido, pero también estoy muy agradecido con muchísimas personas de allá. Quiero darle las gracias a Namo y a Seiko por pasearme y por explicarme todas las dudas que tenía al respecto de cómo funcionaba el país, cómo funcionaban las ciudades y cómo funcionaba su cultura. Quiero darle las gracias a Colo, que él fue el que me llevó a bucear, que eso también estuvo súper chido. Y muchísimas gracias también a los qataríes, que son SBK, Sayub y Mana, por ser súper welcoming. También porque me regalaron las lociones, los perfumes, de verdad están increíbles. Voy por ellos. Uy. Vean nada más qué bellezas me regalaron. Una vez más quiero agradecer a mi Dios Crime por haber hecho todo esto posible. Y pues nada, creo que llegó el momento de acabar este vlog. Este vlog fue algo muy diferente, que me daba mucho miedo trabajar, pero estoy muy feliz de que haya salido tan chido. Si les gustó el video y si les gustó este tipo de contenido, que es un poco más variado, o sea, sí hay Smash, pero es un poco más variado, pues coméntenlo aquí abajo y comenten como qué más les gustaría ver en los vlogs de aquí en adelante.
Los amo. Cuídense. Bye.